que sigue la Federación Achuar con la presidencia del Consejo de Ministros, autoridades públicas y otros. Vamos a empezar con la parte demandante. Tienen un máximo de 10 a 12 minutos para presentar los fundamentos de venimos en este amparo, siendo el demandante la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú. Este tema es un asunto meramente de derecho. Si bien se expondrán los hechos, será para la ilustración del magistrado, pero las cuestiones que vamos a debatir aquí son de derecho. El pueblo achuar del Pastaza, como ya explicarán sus dirigentes, existe desde tiempos inmemoriales en un territorio del norte del país. Ellos desarrollan ahí su existencia con sus idiomas, su sistema de vida, de autoridades, etc. Esto, si bien en las constituciones del siglo XIX hubo un reconocimiento como infieles o salvajes, felizmente las constituciones a partir de 1920 ya reconocieron a las comunidades de indígenas y posteriormente se les ha ido cambiando el nombre como comunidades campesinas nativas y posteriormente como pueblos originarios. Ellos vienen a demandar 3 peticiones que se encuentran en un artículo de la Constitución. Entonces lo que venimos a solicitarle, señor juez, es que usted ordene a las autoridades del Estado y a todas las entidades que corresponden simplemente que cumplan el artículo 89 de la Constitución, interpretado de conformidad con los tratados internacionales, la jurisprudencia internacional de derechos humanos. La primera es el reconocimiento de la personalidad jurídica. Como decimos, esto está en el artículo 89 de la Constitución. Lo segundo es la titulación del territorio. Y lo tercero, la nulidad de lotes petroleros. Estas 3 demandas son conexas y están vinculadas al artículo 89 de la Constitución que vamos a ver, que las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Esto fue debatido en las asambleas constituyentes porque dijeron el Estado no está aquí primero, estuvieron primero los indígenas. Y por eso reconoce la Constitución su existencia legal y su personería jurídica. Como ya hemos referido, señor magistrado, acá estamos ante la vulneración de derechos constitucionales reconocidos de manera expresa en el artículo 89 de la Constitución Política del Perú, como ya lo ha explicado la doctora Raquel, y en los tratados internacionales, y también la Corte Interamericana ya ha emitido vasta jurisprudencia para cómo interpretar los derechos. Incluso en el caso de la Comunidad Nativa Tres Islas, el expediente 1126-2011, ya el Tribunal Constitucional ha dicho que cuando el artículo 89 se habla o hace referencia a tierras, estas deben ser interpretadas a la luz del Convenio 169 y también de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se debe interpretar que donde dice tierra se debe hablar de territorios. Es por ello que nos sorprende cómo es que se viene a alegar que el pueblo achuar no tiene derechos cuando está de manera expresa, y esto ya ha sido resuelto extensamente. Las pretensiones son claras. El gobierno regional tiene que reconocer la personalidad jurídica, y más aún porque ahora ya tiene una ordenanza, la número 014-2007, donde reconoce de manera explícita no solamente a comunidades nativas, campesinas, sino también a pueblos indígenas, como es el caso del pueblo achuar. Es decir, ahora no hay justificación para que el gobierno regional no pretenda reconocer, porque ahí estaría violando su misma ordenanza que le ha emitido. Exigimos, ¿no?, que se reconozca, bueno, lo señalado también, por favor, lo señalado en el artículo 10, inciso 1 de la Ley de Procedimientos
administrativos que señala de manera explícita que cuando un acto vulnera la Constitución, esta debe ser declarada nula. En este caso, señor magistrado, tenemos complotes y autorizaciones y actos subsecuentes que se han dado sin respetar el derecho a la consulta. Por lo tanto, en aplicación de la Ley de Procedimientos Administrativos, se debe anular dichos actos, porque ya existe una vulneración de derecho. Respecto al tema de la excepción de prescripción, los demandados señalan que ya pasó el plazo para interponer la demanda. Señor magistrado, estamos señalando que hay una omisión de parte de las entidades del Estado respecto de que no han realizado la consulta previa. Por lo tanto, en aplicación del artículo 44, inciso 5, señala de manera explícita que cuando estamos hablando de omisión de derechos, el plazo no transcurre. Los demandados lo que han planteado es que ya venció el plazo. Entonces, acá, el mismo Código Procesal Constitucional da una respuesta respecto al tema de la prescripción, respecto del tema del juicio. Que hay una omisión y, por lo tanto, el plazo no transcurre y no prescribe. En este caso, la demanda del pueblo Achuar es que se reconozca su personalidad jurídica del pueblo Achuar del Pastaza por el gobierno regional, que ya tiene un marco jurídico, como es la ordenanza y también el artículo 89 de la Constitución, y el MINCUL emita un informe favorable considerando las bases de datos de los pueblos, y respecto al tema de la titulación del territorio, que se emita un título que ordene al gobierno regional que se emita un título de propiedad de la integridad del territorio del pueblo Achuar del Pastaza, que el Ministerio de Agricultura da lineamientos para la titulación de la propiedad de integridad de los territorios, y que el Ministerio de Energía y Minas y Perupetro, ¿sí?, que se declare la nulidad del decreto supremo que aprueba la conformación del lote 64 y el contrato que han sido dados por Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas. Esta demanda viola el artículo 66 de la Constitución. Artículo que curiosamente tampoco se ha leído, mencionado ni alegado. Insisto, porque la misión es una misión sesgada de la Constitución. El artículo 66 es muy claro cuando establece lo siguiente: los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. Son patrimonio de la nación. De usted, de mí, de todos, no de un grupo, de un pueblo, de una comunidad, de todos. Y esto, además, está dicho en el artículo 15 del famosísimo Convenio 169 de la OIT. Curiosamente, artículo que tampoco se ha mencionado, leído ni alegado. Y el artículo 15 del Convenio 169 dice claramente que es perfectamente posible, en casos y en estados donde esté vigente la consulta previa, que los recursos naturales sean propiedad del Estado. Y aquí se quiere desconocer incluso el artículo 15 del propio Convenio 169 de la OIT. Y quiero invitarlo a que me acompañe revisando el artículo 46 de la Declaración de las Naciones Unidas. ¿Qué cosa dice el artículo 46 de la Declaración? Que por supuesto tampoco se ha citado, alegado ni mencionado. Dice: nada, pongo énfasis, nada de lo señalado en la presente declaración se interpretará en el sentido que autoriza o fomenta participar en una actividad o realizar actos contrarios a la Carta de Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido que se autoriza o elimina acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar total o parcialmente la integridad territorial o la unidad política de los estados soberanos e independientes. Las pretensiones deben ser rechazadas, señor juez, porque se pretende la afectación de derechos de terceros
adquiridos legítimamente. Y aquí es importante mencionar que hay 3 grupos de afectados con esta demanda, 3 grupos de afectados que no están en este proceso. En primer lugar, acabamos de escuchar que se está pidiendo la nulidad de todo contrato en el territorio que se hubiera firmado sobre algún derecho en el territorio del pueblo Shuar. Territorio, por supuesto, que nadie sabe cuál es, porque no se ha fijado, según lo que acaba de mencionar la propia parte demandante. Pero todos los contratos, ¿cuáles son esos contratos? Usted podría declarar una sentencia y acá declaro la nulidad de todos los contratos sin saber cuáles son, a quiénes afectan, quiénes los suscribieron. No, pero también se pide la nulidad de todas las autorizaciones y concesiones que se hubieran dado, sin ni siquiera citar en la demanda a todos esos potenciales terceros. Lo que es peor, señor juez, en esos límites, como mencionará mi colega más adelante, hay otras comunidades campesinas, hay otras comunidades nativas, disculpe, pertenecientes a otras poblaciones que también podrían verse afectadas y que no son parte del proceso. Y finalmente, en la demanda se menciona que esta demanda solamente incluye a 44 comunidades del pueblo Shuar, no a todas, pero los reclamos, como hemos escuchado, se está haciendo en nombre de todo el pueblo Shuar. Pueblo que además, hay que tener mucho cuidado, trasciende, como dice la propia demanda, las fronteras del propio Estado. Se ha planteado en la demanda la nulidad de un decreto supremo emitido hace 21 años. ¿Y cuál es el sustento para decir que los 60 días hábiles a los que se refiere el Código Procesal Constitucional se respetan? El sustento es decir que aquí se está alegando una omisión. Falso, señor juez. Aquí se está confundiendo acto lesivo con violación constitucional. Creo que no se está confundiendo de buena fe, porque el acto lesivo, según el artículo 200 de la Constitución, puede ser activo u omisivo. La suscripción de un contrato, el acto lesivo, ¿es activo u omisivo? ¿Alguien suscribe por omisión un contrato? No, señor, es activo, no es omisivo. La emisión de un decreto supremo, ¿alguien emite un decreto supremo por omisión? No, señor juez, es un acto perfectamente identificable. ¿Cuántos días hay para cuestionar por amparo, si fuera posible, el contrato o el decreto supremo, si fuera posible? 60 días hábiles. ¿Cuánto ha pasado? 21 años. ¿Habrá escrito? Sí. No es una omisión, es una acción. ¿Qué cosa es lo que dice la parte demandante? Como se ha omitido el cumplimiento del respeto a la consulta previa, es omisivo, ¿no, señor? Lo que están diciendo ellos es, en eso consiste en una acción constitucional que ellos están alegando, pero el plazo se computa desde el momento en que el acto se da. Sucede que cuando hablamos del Estado unitario que se gesta en los siglos XVI y XVIII, estamos hablando de una conquista de la humanidad que significa extirparle a grupos privados que ejercen el poder la capacidad de votar y decidir. Y es así que primero en Francia, luego en España y en Inglaterra, pero fundamentalmente en el Perú, desde la Constitución de 1823, se ha establecido esta modalidad de Estado que significa un solo gobierno, un solo pueblo y un solo territorio. Y cuando utilizo la palabra pueblo, lo hablo en los conceptos que lo entiende la Constitución: conjunto de personas sometidas a una misma relación político-jurídico-administrativa. Conjunto de personas que establecen con una comunidad una relación de mando y obediencia, en donde unos tienen competencias y otros ejercen derechos. Se ha utilizado aquí la expresión territorio. Ya hemos aclarado que desde el punto de vista político-geográfico, todo lo concerniente a la determinación de la demarcación territorial corresponde al poder ejecutivo y legislativo. Y que cuando se habla de territorio fuera de ese marco, tendremos que acudir a lo que ha dicho la Corte Interamericana y lo que ha confirmado nuestro Tribunal Constitucional. Se habla de territorio en el ámbito de las comunidades campesinas, en el ámbito de las comunidades
comunidades nativas, en el ámbito de los pueblos originarios, a una suerte de dominio espiritual y cultural. Pero se define además que este territorio, en el marco de la libre determinación, al cual nos referiremos dentro de unos segundos, dice, no debe ser confundida con pretensiones autárquicas, separatistas o antisistémicas, puesto que deben considerarse justamente con el principio de unidad de gobierno e integridad territorial, artículos 43 y 54 de la Constitución, siendo sustento material de los derechos y deberes de los ciudadanos en su conjunto, como bien lo ha señalado el doctor Giovanni Priori. Caso Jaime Sáenz Bustamante, expediente 03343. Un segundo punto es el referido a la consulta previa. Sobre eso se han señalado una serie de resoluciones citadas parcialmente, con omisiones importantes. Aclaremos esto. La primera resolución que es importante es el caso Gonzalo Tuanama, expediente 022 del año 2009 y vigente del año 2010. ¿Qué dice? Esta sentencia del Tribunal Constitucional define el contenido del derecho a la consulta previa, explica sus características, desarrolla las etapas del proceso de consulta, etcétera, etcétera. Luego, ese mismo tribunal expide la resolución 05427 del año 2009, presentada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva, AITC, que señala que como consecuencia de lo expuesto anteriormente, ¿cierto?, se ordena al Estado emitir un reglamento especial que desarrolle el derecho a la consulta. Estamos hablando del año 2010. Se pide luego el decreto supremo, en donde se define el organismo que estará a cargo de la consulta. Pero que hay algo muy importante. La ley 29785, expedida el 7 de diciembre del año 2011, en cuya segunda disposición complementaria se dispone que las medidas administrativas o legislativas aprobadas con anterioridad a la entrada de vigencia de esa ley, que no se hayan sometido a la consulta previa, no pueden ser dejadas sin efecto. Repito, no pueden ser dejadas sin efecto. Se le está invitando a usted a cometer un delito de prevaricado. Todo este marco nos lleva a señalar que en el caso de Petro Perú obtuvo una concesión en el año 1995, cuando aún no se había desarrollado todo integralmente el concepto de consulta previa, que como el propio Tribunal Constitucional lo ha señalado de manera clara y expresa, como corresponde a la realidad, es un proceso gradual. Se exige en consecuencia la aplicación de un conjunto de procedimientos sobre la consulta previa generadas mucho tiempo después, pidiéndole, exigiéndole, planteándole una aplicación retroactiva, lo cual está claramente prohibido de conformidad con el artículo 103 de la Constitución. El demandante, su demanda ha solicitado se declare la nulidad de cualquier concesión, incluyendo la concesión del lote 64, que se haya otorgado dentro del territorio del pueblo actual. Esta pretensión debe ser rechazada por su despacho, teniendo en cuenta que viola los artículos 62, 70 y 72 de la Constitución, que establecen que el Estado, a través de los contratos leyes, otorga seguridades y garantías a favor de los particulares, y la suscripción de estos contratos traen consigo dos consecuencias. La primera, la intangibilidad del texto contractual, y la segunda, la invariabilidad del régimen legal aplicable que sirvió en ese momento para adoptar o tomar la decisión de invertir.
En la demanda se sostiene que se habría vulnerado los derechos fundamentales del pueblo actual a la consulta previa, al consentimiento previo y a la libre determinación, en la medida en que el referido pueblo no había autorizado las actividades petroleras del lote 64. Esta prevención también debe ser rechazada por su despacho, señor juez, teniendo en cuenta que la consulta previa pues resulta, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista normativo, resulta inaplicable al presente caso, teniendo en cuenta que la ley de consulta previa, que es la 29785 y su reglamento, el decreto supremo 01-2012 del Ministerio de Cultura, datan a partir de diciembre del 2011 y de abril del año 2012 respectivamente. El decreto supremo en materia de consulta previa, que es el 3395-EM, por el que se aprueba el lote 64 y se autoriza a Perú Petro la suscripción del contrato de licencia para la exploración y explotación del lote 64, es antes de la vigencia de estas leyes y se publica el día 3 de noviembre del año 1995. Se ha sostenido en el informe oral de la parte demandante que la consulta previa se encuentra vigente en nuestro país desde la vigencia del convenio 169 OIT. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas considera que este argumento también debe ser rechazado, porque una cosa es la vigencia del convenio que data de febrero del año 1995 y otra cosa muy distinta es la vigencia de la consulta previa como procedimiento a aplicar. Es decir, la vigencia del convenio 169 OIT no implica per se, no implica automáticamente la aplicación de la consulta previa. Los demandantes han sostenido en su demanda la pretensión de titular la propiedad del territorio integral del pueblo originario indígena Achuar, incluyendo los recursos naturales que se encuentran dentro de este. Esta pretensión también debe ser rechazada por esta parte, por esta Procuraduría Pública, teniendo en cuenta que está prohibida por lo establecido en el artículo 66 de la Constitución, que establece claramente que el Estado es soberano en el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables, soberanía que ha sido reafirmada en el artículo 6 de la ley 26821, que es la ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, y fundamentalmente el artículo 54 de la Constitución, que establece que el territorio del Estado es inalienable, es inviolable y comprende, además del suelo, comprende la propiedad del subsuelo. Los demandantes han alegado sobre la base de la ley 22.175, que es la ley de comunidades nativas, han sostenido que esta ley introduce un concepto de territorio integral a favor de los pueblos indígenas. Sin embargo, no han tenido en consideración que en esta misma ley se establecen expresamente cuáles son esas excepciones. La primera, el artículo 32 de la ley 22.175 establece: son tierras de dominio del Estado las provenientes de concesiones. Y la segunda excepción, el artículo 54 de esa misma ley, establece: no podrán ser adjudicados a los pueblos indígenas las zonas de superficies necesarias para la explotación de recursos mineros metálicos e hidrocarburos, es decir, lotes 64. No se discute que los pueblos indígenas tengan personalidad jurídica y demás derechos colectivos. Lo que se discute es que la forma en la cual se pretende el reconocimiento del pueblo indígena no está prevista, no ha sido prevista por el Estado peruano en ningún procedimiento. Y en consecuencia, el Ministerio de Cultura, a través de la función que tiene por su ley de creación, no tendría la competencia ni la función en concreto de emitir un dictamen favorable para dicho reconocimiento. A su vez, las instituciones representativas de los pueblos indígenas, como es el caso de UNAP, se encuentran plenamente garantizadas en el reglamento de la ley de consulta previa, donde se señala que estas instituciones organizativas se conforman de acuerdo a los propios usos y costumbres y las normas propias de los pueblos.
el Estado ni ninguna institución puede imponer la forma organizativa de cómo internamente un pueblo indígena se pretende organizar y a su vez tener sus instituciones representativas. Y es así que, por ejemplo, en el ámbito del lote 64, a que se refiere también este caso, además de las 3 organizaciones bases del FENAP, encontramos otras que son también organizaciones representativas del pueblo Achuar, como Fasán, Fiam y Osham, y otras tantas de otros pueblos indígenas, como de los Candomchi, los Afro, los Huampis, los Quichuas. No ponemos en discusión que sea una institución representativa del pueblo Achuar de esta zona del Pastaza y que agrupa 44 localidades. Es más, el Ministerio de Cultura ha celebrado en los últimos años convenios de colaboración con instituciones representativas de pueblos indígenas para garantizar sus derechos colectivos. Algunos convenios se encuentran vigentes, otros han vencido y están en proceso de renovación, pero es algo que venimos haciendo en cumplimiento de nuestras funciones. Con lo cual queda claramente evidenciado que en ningún momento hemos ni desconocido la personalidad jurídica del pueblo indígena Achuar, ni desconocido que FENAP sea una organización representativa de parte de ese pueblo, pero no la única, ¿no? Y es así que del cruce de información que tenemos en la base de datos, evidenciamos que de las 44 localidades que FENAP dice representar, 17 cuentan con reconocimiento de titulación en los gobiernos regionales. Y eso es algo que también ellos lo han manifestado. Es decir, 17 de estas localidades han seguido el procedimiento para que sean reconocidas y posteriormente tituladas. Y otras 27 son centros poblados, son localidades, son asentamientos que no han pasado por este procedimiento y que podrían hacerlo para garantizar sus derechos dentro de lo que el ordenamiento jurídico nacional ha dispuesto. Y donde nosotros podríamos, en el cumplimiento de nuestras funciones, coadyuvar para ese saneamiento físico legal, pero no bajo la pretensión de lo que se sostiene como un territorio integral. En el ámbito de lo que se pretende como territorio integral, no solamente se encuentra involucrado el pueblo Achuar, también en cierto extremo se encontraría involucrado el pueblo Candomchi y Oshaplas, el pueblo Quichua y otros centros poblados censales que no se ubican en el ámbito de comunidades pertenecientes a pueblos indígenas, pero que podrían hacer uso del aprovechamiento de recursos naturales en la zona. Y ya con relación al pueblo indígena Achuar, que serían los celestes, todos estos celestes, esto de aquí que está en color rojo es la pretensión del territorio integral, ¿no? Tenemos que de 23 comunidades y 25 centros poblados, 6 y 17 no son bases de FENAP y que podrían verse afectados en los mismos derechos que FENAP reclama, como por ejemplo al aprovechamiento de los recursos naturales. Aquí en este margen, por ejemplo, encontramos una comunidad que no es base de FENAP, ¿no? Que no es base de FENAP y que podría, digamos que, de acuerdo a esta información, ver fragmentado su territorio como comunidad que tiene reconocimiento y titulación. En la parte de aquí también tenemos otra comunidad de otro pueblo indígena que no sabemos si el que está siendo colindante podría tener aprovechamiento de recursos naturales en esta zona, ¿no? Y que la pretensión de FENAP podría afectar sus derechos colectivos también como pueblos indígenas. Muchas gracias por esta oportunidad. Nos alegra que el representante del Ministerio de Cultura diga que existe el pueblo Achuar en general. Nosotros venimos acá y está en la demanda y les agradeceríamos que lean con detalle. Siempre hablamos del pueblo Achuar del Pastaza y ya lo explicarán con detalle en la parte justamente de hechos, que nos hubiera gustado que lo hubieran podido presentar antes, que efectivamente se refiere a una entidad política con identidad política que es parte de la gran etnia Achuar que va hasta el Ecuador y cubre muchas más comunidades. De esa gran etnia Achuar, que comparte un idioma, etc., hay unidades de identidad política, de autogobierno, con autonomía, como lo dice el artículo 89 de la Constitución. Y una de esas entidades con su propia autonomía y autogobierno es el pueblo Achuar del Pastaza,
que se autodenomina Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, que es esa parte del territorio. En segundo lugar, nos alegra que también el representante del Ministerio reconozca que esa entidad existe. Solo lamentamos que no haya facilitado, como su ley lo dice, en su oportunidad, que se le pueda titular a este territorio. Lo que se le enfáticamente dice el representante del Ministerio, bajo ningún concepto podemos emitir una opinión favorable para las demandas del pueblo achuar. Lo que nos sorprende entonces es por qué ha emitido una opinión en contrario. Si no puede emitir opinión favorable, entendemos que tampoco podría ser lo contrario. Y lo que se le había solicitado simplemente era lo siguiente: cuando el gobierno regional de Loreto todavía no tenía esta ordenanza, que ahora sí ya reconoce la personalidad jurídica de pueblos felizmente, se le dijo al Ministerio de Cultura, oiga, su ley dice que debe reconocer en el artículo 7, literal L, que facilite, coordine con los gobiernos regionales para la titulación de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos. Solo le pedimos que emita opinión diciendo, oiga, sí se puede titular por pueblos, porque mi ley me manda titular pueblos y no solamente comunidades. Nos sorprende que pretenda cometer casi, no voy a decir el delito, pero cuando él dice no se puede reconocer pueblos sino comunidades, entonces ¿para qué tiene el artículo 7 literal L de su ley que le ordena como función exclusiva coordinar con los gobiernos regionales justamente para el saneamiento físico legal de pueblos? Ese es el punto, señor juez, al que queremos regresar sobre estas demandas. Habíamos hecho 3 demandas. La primera era el reconocimiento de la personalidad jurídica que está en el artículo 89. Realmente es triste para mí escuchar a algunos profesores, inclusive que han sido míos de la universidad, decir que hay que enterrar, hay que darle cristiana sepultura a estas demandas. Son pueblos que simplemente quieren existir, defienden los bosques, en el futuro el agua será lo más importante en el planeta, están defendiendo la naturaleza, no solo para ellos. Aquí no hay una cuestión egoísta. ¿Quién defiende estos territorios, el hábitat, el aire puro? Es para que todos podamos existir. Esto ya lo ha dicho Naciones Unidas y diferentes organismos, que donde viven pueblos indígenas, felizmente todavía se puede preservar un ambiente sano. Entonces, sobre este punto, también nos sorprende que son 3 demandas que están claramente en el artículo 89 de la Constitución. Esa es su base. ¿Y por qué no se aplica? ¿Por qué no se cumple? Como dice el fin constitucional del Código Procesal Constitucional. Dice, el fin es que se cumpla un mandato del orden jurídico. El mandato del orden jurídico es el artículo 89. Y siguen insistiendo que no se puede titular pueblos sino comunidades. Sobre ese punto, como digo, ya está la ordenanza. Aquí he pretendido decir, sí, aquí quisiera ir concluyendo, que no se puede atender a todas estas demandas porque estamos planteando la destrucción del Estado, ir contra la unidad del Estado. Ya el Tribunal Constitucional lo ha dicho en la sentencia que acaba de leer uno de nuestros colegas, que cuando se reclama, cuando se reconoce los derechos de los pueblos indígenas, eso no significa separatismo, antisistema, eso no es propiciar demandas separatistas, ni división, ni secesionismo. No es el pedido de esa demanda, no hay una sola letra que usted pueda leer en esa demanda que pida que el pueblo achuar quiere separarse del Estado peruano. Al contrario, ellos lo explicarán bien, siempre se han identificado como parte del Estado peruano, pero quieren ser reconocidos en su personalidad jurídica. Ni siquiera pueden tener RUT, ni siquiera pueden acceder a fondos para proteger el bosque de Putumayo por eso. Y sobre el punto del petróleo, pedimos simplemente que se aplique el derecho a la consulta previa, no por la ley. No estamos pidiendo la retroactividad de la ley, sino que el Tribunal Constitucional
ya dijo que el derecho de consulta previa, que es distinto de la ley, ¿no?, está vigente desde la vigencia del convenio 169 de la OIT. Y no se puede pretender aquí que no sea vigente un derecho. Ok, Bien. gracias. Lo primero que quisiéramos señalar es que, al igual que a finales del siglo XV, cuando una diferencia territorial fruto de los descubrimientos entre España y Portugal se le pidió al Papa Alejandro VI la expedición de un tratado que se conoce como el Tratado de Tordesillas. Hoy, alegóricamente, aquí el autodenominado Pueblo Achar nos plantea, ¿no es cierto?, que usted convalide una nueva demarcación territorial, que es la que seguramente va a aparecer en la pantalla. Esta demarcación claramente demuestra una infracción al principio de unidad territorial que incluso, ¿no es cierto?, afecta a la soberanía del Estado. Lo segundo es que nuestros amigos demandantes en realidad nos han hecho, de alguna manera, disculpen que lo diga, perder el tiempo a usted y a nosotros, porque simultáneamente a este proceso, ellos ya han celebrado su propio proceso y han emitido una declaración jurisdiccional en el mes de 3 de diciembre del año 2016, en la cual han declarado que está prohibido el ingreso de Petro Perú, Geopar Perú, SAP y de cualquier otra empresa petrolera al territorio del pueblo Achor o de cualquier persona natural jurídica vinculada a tales empresas o actividades. Y ya declararon la nulidad de los lotes petroleros 64, 166 y 196, la nulidad del decreto supremo 031-2016. Todo lo que a usted le han pedido, ya ellos a través de su propio órgano jurisdiccional lo han resuelto. En consecuencia, parece que nos han hecho perder el tiempo, porque estamos hablando de dos países diferentes. Señor juez, seré muy breve y para referirme solamente a dos cuestiones. Primero, la referencia a esta ordenanza regional 14-2017. Y para precisar lo siguiente, de acuerdo a la Constitución y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su artículo 42, se establece qué formalidad tiene que cumplirse con relación a la publicidad para que una ordenanza regional tenga validez y eficacia. Y le preguntamos a partir de eso si en el caso de esta ordenanza esto se cumple. En segundo lugar, y ya con relación a lo que con esta ordenanza se ha pretendido, solamente hacer referencia a los casos contenidos en los expedientes 022-2015, 021-2015 vinculados a los gobiernos regionales de Cusco y Huánuco, el famoso caso Hoja de Coca, y al expediente consignado y a la sentencia del Tribunal Constitucional consignado en el expediente 01-2012 PI, sobre cabeceras de Cuenca y Cajamarca, donde se desarrolla puntualmente que a partir de las competencias ligadas a los gobiernos regionales pueden hacer en cumplimiento de sus funciones. Y si es que a partir de eso un gobierno regional tendría la competencia y la función de emitir a través de una ordenanza el reconocimiento de pueblos indígenas. Y para terminar, solamente precisar, porque parece que esto no ha quedado del todo claro a la colega que defiende a los demandantes, que nosotros reconocemos la existencia de los pueblos indígenas y que es a través de la figura de las comunidades campesinas y nativas como el Estado peruano ha desarrollado un procedimiento para garantizar de mejor forma sus derechos. Lo que no significa que los pueblos indígenas tengan necesariamente que pasar por estos reconocimientos, porque como ya hemos manifestado, los pueblos indígenas también pueden habitar en localidades, en caseríos, en anexos, en poblados, etc. Incluso el día de hoy ya se habla de las comunidades que viven en zonas urbanas. En el caso de Lima, en el caso de Cantarario, que es parte de un pueblo indígena que se ha sentado en esa zona. Pero eso no puede significar en ningún término, ¿no?, de que tengamos que crear un procedimiento que no existe para reconocer algo que ya el Estado peruano ha desarrollado en su legislación interna. Muchas gracias. Bang dando Vinyanar Bahirmi seperti de Benar Montatak Maha. Señor juez, buenos días. Mi nombre es Jeremías Petsey. Dona tinenya kon kiga chortiga papuhahi kotoran nungke kanan monum doni puhuya chorti mancar nunia changwa nunia maki nunia moron awani puhuya hi achorti ka chorti tani ke masati kanos nom nuni achitro insa kanahi taranikasi iron makanana natimnom achit kahi
nuestro territorio está ubicado al norte del Perú, en los tres cuencas, Huasaga, Huituyaco, Manchay, distrito de Andovas, provincia de Atenas Marayón, región Loreto. Y ya tú que puedo usar y no chichame, tú que ne calle, no ni yo puedo ir, no es más ne calle, trabajo y sale ya, matuque, más y nombramos. Cuando cinco ir como achia aquí, no ni campatan, irondra machor irondra mo, ati oras ahí no ni ahonde venam machit kari. Nuestro pueblo está antes del Estado. Nosotros tenemos nuestro pueblo propio, nuestro idioma propio, tenemos nuestra cultura, forma de vida, costumbres, valores como pueblo achuar. Tenemos 3 niveles de gobierno. Nivel comunal, con 45 comunidades, a nivel de cuencas, 3 organizaciones, ATI, ORACH y FENAP, ATI, ORACH y AIM. A nivel de nación, Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú. Y que ya yo ni un día más también no ni puedo ir ahí. Tra y que no me más suare ya ta casa y ya igual más también sar y que me no capte sobre mi ahí. Tra no y que más mo gamne ya achuar ya soñé de. Tenemos un territorio que ocupamos desde nuestros ancestros y ahí vivirán nuestros ancestros. Nuestra vida está conectado a través del bosque. Sin el bosque no podemos tener vida, futuro, ni podríamos existir. Gracias por el bosque nosotros consumimos nuestros alimentos, recibimos nuestras medicinas tradicionales y de ahí nosotros nos curamos. Toma satiño saria pirana honde nya tire nunga angan sangalat ko sorosa to satama de yum di pokar tinya wa to samde e ke noi yo por wari ke shukita kamara yum di ni yo por nunga kira resha ta chosar yum di masatinya. De tal modo, el gobierno regional de Loreto nos ha negado de dar nuestro territorio integral, nuestra persona jurídica para el pueblo achuar. Sin el personalidad jurídica no podemos defender nuestro territorio, tener nuestro número de RUT, tener nuestros bionegocios, ni recibir donaciones. No digas sasam de pirana honde nya tire y que siaje angan nungano ana inyo no nikamo ateto sar trama de yum di pokar tinyam de no nianga siaminya mas kira mitara tinyam de kira kashmas mi koite achar di matsat mo ay sinzori nungana kongamo mas mi mas shamas te sori trami. Señor juez, hemos solicitado al Gorel nuestro territorio para el pueblo achuar. Al Gorel nos han negado nuestra solicitud a pesar de que hemos cumplido todos nuestros requisitos. No digas sasam de ella nakartina sari gangan masam sat nyunam yamae pirana honde yana ke shukupi nya we pacheto inhi ge chichato rasam de ella no ay sono akupe na makanje chori ya matoke ta tuena. El Estado nunca nos ha consultado antes de establecer los lotes ni dar concesiones a terceros. Por eso nosotros solicitamos que nuestro territorio, sin consentimiento, no deben estar en nuestro territorio los petroleros. Atona kong gamo hisar nunga mes kamo irut kamo chuindranam nonyanga atona kong gamo potonsa corona nunga mes kamo yamai kisha ibiara chimoide. Fíjense en la parte izquierda, en el oleoducto norperuano, en la comunidad de Chumintal. Hubo un derrame antiguo, hasta la fecha no hay una remediación.
En la parte derecha, en la comunidad de Putunza, donde hubo un derrame a través de Talisman, hasta la fecha nunca hubo una remediación. Entonces nosotros encontramos las consecuencias de las enfermedades y causa biodiversidad de nuestra naturaleza. Amoktasar no asambe ika sianghi nonga angan sangatruka i sangan takat masaitama no kai yunakarinde nonia kachikechka nonga kirakre angan sokarto sarmi takat masai to sar sianghi kambat manam kanje takat minano kamai asuti ika nikachu satari mag. Nosotros solicitamos, señor juez, al Estado, que el Estado reconozca nuestra personalidad jurídica como pueblo originario. 2. Que ordene la titulación de la integridad y la propiedad territorial. 3. Que declare la nulidad de lotes petroleras establecidos en nuestro territorio sin consentimiento y sin consulta previa. He informado. Gracias. Buenos días, señor juez, señores y autoridades del pueblo Achuar, señores y señoras abogados. Mi nombre es Soraya Irigoyen, soy doctora en Sociología y Ciencias Políticas por el Departamento de la Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid, España. Mi colegiatura número 3064 del Colegio Sociólogos del Perú. Yo vengo acá a oralizar el informe socioeconómico antropológico que ya obra en el expediente administrativo número 2297 presentado por FENAR ante Gorel el 21 de abril del 2014 para el reconocimiento de su personalidad jurídica y la titulación de la integridad de su territorio. Este informe socioeconómico antropológico actualizó un informe preexistente del 2011 ya también presentado a Gorel. El informe del 2011 fue dirigido por un antropólogo de profesión anglosajón, Tom Griffiths, y en esta investigación se basó en un trabajo de campo ejecutado por un equipo de 12 investigadores achuar más 2 coordinadores de campo. El enfoque metodológico fue etnográfico, se hizo trabajo de campo, observación participante, visitas in situ, entrevistas a sabios y a sabias, mujeres y varones del pueblo achuar. El informe socioeconómico antropológico presentado en 2014, que actualizó el del 2011, fue dirigido por mi persona. Conformamos un equipo interdisciplinario, participó una socióloga, un antropólogo y un geógrafo. Participaron también 10 miembros del pueblo achuar para el levantamiento de datos y la georreferenciación. Los formatos para recabar los datos, la capacitación a las personas encargadas del levantamiento de la información y la estrategia metodológica fueron diseñadas por mi persona. La georreferenciación del croquis estuvo a cargo de un geógrafo profesional. La metodología. Hicimos una investigación de campo para completar y actualizar la información requerida para ser presentada a Gorel. La investigación también tuvo un enfoque etnográfico, comprendió observación participante, visitas in situ, entrevistas a profundidad, semiestructuradas y encuestas. En el 2014 actualizamos y completamos la información de campo que permitió cumplir todos los requisitos exigidos por la Dirección de Saneamiento Físico-Legal del Gobierno Regional de Loreto, Gorel, para el reconocimiento de la personalidad jurídica y titulación del territorio. Esto es, Estatuto y Constitución del Pueblo Achuar, Censo Poblacional, Padrón de Miembros, croquis georreferenciado, actas de todas las comunidades, de las 45 comunidades, la solicitud y el informe socioeconómico antropológico. Podemos, en el debate que se ha presentado acá, creo que podemos aportar, y fue en su momento que enviamos en el informe, podemos hablar de una etnia achuar localizada en un área amplia entre Ecuador y Perú, que son pertenecientes al grupo etnolingüístico Gígaro.
Es más, como ya lo manifestó el representante del Ministerio de Cultura, ellos forman parte de la base de datos de pueblos indígenas que aparece en el Ministerio de Cultura. En el Perú, la etnia Achuar comprende poblaciones ubicadas en cuencas grandes del río Morona, Tigres, Corrientes y Pastaza. Pero desde una perspectiva antropológica, para ver el tema de la identidad como pueblo, con autogobierno, podemos hablar del pueblo Achuar del Pastaza, que tiene un sistema propio de autoridades representado por la Federación de la Nacionalidad del Pueblo Achuar del Perú, FENAP. El pueblo Achuar del Pastaza, representado por FENAP, tiene una identidad colectiva, con elementos de carácter cultural comunes y generales a sus 45 comunidades achuares que están en Huasala, Huipillacu, Manchari, afluentes todos del Pastaza, tales como su idioma, sus formas de vida, su cosmovisión, sus prácticas ancestrales, económicas, sociales, políticas y culturales. No podemos negar también que existe un vínculo entre el pueblo y el territorio, derivado de esa ocupación ancestral del pueblo achuar y también de la dependencia que hay de la vida del pueblo, su cultura y el territorio. La ocupación ancestral y el vínculo cultural del pueblo achuar con su hábitat se refleja también en todo el sistema cognitivo, vocabulario y toponías de los nombres de los más de 1.500 ríos, quebradas, bosques, 3.000 nombres para plantas, animales, todos en idioma achuar. Esto revela una apropiación del territorio, uso y manejo para su supervivencia física, cultural y espiritual. Desde la perspectiva antropológica podemos decir, existe una evidencia comprobada del pueblo achuar del Pastaza, que tiene una identidad colectiva y un sistema de autogobierno que se articula a través de FENAP, y por eso recomendamos que se les reconozca como pueblo. Respecto a su territorio, existe evidencia comprobada que el pueblo achuar del Pastaza tiene una ocupación ancestral en un territorio que a dicho pueblo además ha ubicado con un croquis georreferenciado que consta, como dije en el expediente, y que fue un trabajo técnico profesional con geodesistas formados por el geógrafo, y que además este mapa fue validado en una asamblea con miembros de las distintas comunidades para ver las fronteras. Dentro del territorio que ocupa el pueblo achuar, el número de comunidades varía de acuerdo al crecimiento poblacional, pues a veces se establecen más núcleos, nuevas comunidades o anexos. Por lo tanto, no es aconsejable una titulación por comunidades, sino como pueblo. Además, sí, ya voy acabando, tiene una decisión firme de mantener su territorio sano, sin contaminación, porque de ello depende su existencia física, cultural y espiritual. Finalmente, podemos decir, de lo observado, la autodefinición étnica política como federación de la nacionalidad del pueblo achuar no implica de ninguna manera ningún tipo de separatismo, ni secesión. Y incluso se puede observar en los censos que acá constan, que pueden ver son varios tomos que se envió al gobierno regional, ellos se autoidentifican como peruanos. Además, usan la bandera peruana, además de su bandera, y también cantan el himno nacional en sus asambleas. De otro lado, podemos decir, efectivamente, la etnia achuar es más grande que la del pueblo achuar del Pastaza, organizado en torno a FENAP, y por ello existen otras organizaciones achuar que no son parte de FENAP. La constante negativa del Estado de reconocer al pueblo achuar como tal es causa de preocupación, estrés, conflictos internos, divisionismo y afecta a la autoestima colectiva. Ello tiene un efecto negativo porque les impide ejercer sus derechos colectivos. Finalmente decir que este expediente, que pasó con este informe, la Gerencia de Asuntos Indígenas de Gorelia en su momento emitió un dictamen favorable.
y posteriormente recomendó que se les reconociese su territorio y su personería. Y también Gorel y Dizafilpa dijeron que habíamos cumplido todos los requisitos para el reconocimiento de ellos. Sin embargo, dijeron que denegaron su reconocimiento porque no tienen, alegando un marco jurídico para reconocer pueblos. Muchas gracias. 3 minutos, senador Gómez, quizá menos. Uno, entiendo que esto último ha sido una especie de informe pericial, lo que está prohibido en el amparo, y ratifica nuestra ley, dice que en el amparo esto no puede resolver. Y si fuera un informe pericial, porque no entendemos muy bien qué ha sido, debemos entonces cuestionar la imparcialidad de quien lo acaba de hacer, porque según los apellidos es hermana de la abogada de Atenam, con lo cual entonces también cuestionamos la imparcialidad del perito. Lo digo porque no sabemos si esto ha sido una actuación probatoria. Segundo, son 6 puntos. El segundo es, como muy bien ha dicho nuestro compatriota, el representante del pueblo de Atenam, somos anteriores al Estado, todos. La Constitución lo reconoce, al reconocer el principio de dignidad de la persona humana, todos, efectivamente, como personas humanas, somos anteriores al Estado. 2, de 3, protegemos los bosques, el agua, los recursos naturales. Efectivamente, el artículo 66 de la Constitución dice que eso le corresponde al Estado, porque el agua, los bosques, son de todos, no solamente de Atenam. 4, no queremos petroleros. Eso es lo que acaba de manifestarse. El Tribunal Constitucional, en la sentencia de 3 islas, tantísimas veces dada por otra parte, el fundamento 126, dice expresamente lo siguiente: no se debe interpretar el artículo 21 de la Convención de manera que impida al Estado emitir cualquier tipo de concesión para la exploración o extracción de recursos naturales. Lo dice expresamente la sentencia tantas veces citada por la contraparte. 5, derrames de petróleo. Y no estamos discutiendo, hasta donde nosotros hemos sido informados, del daño ambiental, con lo cual resulta absolutamente impertinente esa alegación del señor magistrado. Finalmente, ya hemos mencionado varias veces que no es posible pedir la nulidad en un proceso de amparo ni en un contrato celebrado hace 21 años y mucho menos de su decreto supremo. Insistimos en una idea final, señor magistrado, y es que el Estado peruano, las empresas, como ciudadanos, queremos vivir en un ambiente de convivencia y de respeto de los derechos a todos. Y una demanda, en términos absolutos, no contribuye a esa convivencia. Les informo de que no es medio probatorio, porque no ha sido admisión de medio probatorio. Claro. Simplemente son informes y como serían parte de los hechos. Ya concluyó los informes, pueden retirarse.